Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bueno, ¿están listos para escuchar la palabra del Señor? Bien, vamos a nuestro tema. El tema que quiero compartir es creyente o asistente. Es el tema y es en base a la iglesia, en base al tema o a la serie de miembro de la iglesia. ¿Se acuerdan que hicimos una pausa por algunos invitados? Bueno, el invitado que tuvimos el miércoles, y entonces pues aquí estamos. El tema que quiero compartir es creyente o asistente. Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles, abra su Biblia allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ¿sí? Bueno, en este libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos muestra en estos versículos y en este capítulo que incluso en los inicios de la iglesia existía un sentido inmediato de pertenencia, ¿sí? Así como algunos medios prácticos de registro formal de pertenencia. Es importante, mis hermanos, tener y sentir la pertenencia a algún lugar, ¿verdad? Siempre hemos y somos así hechos por Dios para tener ese sentido de pertenecer a algo, pertenecer a alguien. Es por eso que, fíjese, el problema de muchos jóvenes, muchas señoritas, es que quieren ser como sus amigas, quieren ser parte de la banda de la esquina, ¿verdad? El joven, y todos se andan pintados de colores en los cabellos. Pues este joven dice: yo quiero también, porque soy parte de esa banda, ¿verdad? Y se lo pinta igual. Otros se ponen tatuajes, ¿verdad? Y simbolizando que pertenecen a cierto grupo específico. Y eso no es más que un sentido en el corazón de pertenecer a algo. Pues fíjese que la Biblia también, mis hermanos, nos enseña que debemos tener un sentido, y ese sentido de pertenencia. Y hay algunos medios prácticos de registro formal. Los que llegamos a esa fe salvadora, como usted y como yo, en aquel día, mis hermanos, descrito en Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, fueron bautizados. Fue una de las partes importantes. Y dice la Biblia que aquel día se añadieron. ¿Se acuerda que la vez pasada del miércoles, hace 15 días atrás, vimos exactamente añadir? La palabra añadirse es ponerse, es estar cerca de. Entonces dice que se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? 3,000 personas. Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41, exactamente dice: así que los que ¿qué? Recibieron. Fíjense bien, escuche que lo que dije al principio es que en este libro de Hechos, que es el inicio formal de la iglesia, nos da indicios de un sentido de pertenencia y nos da algún sentido práctico formal, ¿sí?, de un registro de pertenencia. Y dice en este verso del capítulo 2, así que los que ¿qué? O sea, ¿qué es lo contrario a recibieron? No recibieron, rechazaron, no quisieron, y diversas formas que podemos aplicarlo para decir
los que no recibieron. Pero aquí nos está diciendo que los que recibieron, un grupo específico, vemos ahí como el sentido de pertenencia entra inmediatamente. Y todos los que recibieron, está diciendo aquí, recibieron que la palabra, fueron bautizados. Entonces quiere decir que los que recibieron la palabra hicieron algo diferente, ¿no? Hicieron algo que nunca hacían. Un sentido de pertenecer a. Cuando tú perteneces a algún lugar, bueno, hay reglas, hay normas, hay formas en las que uno sabe que pertenece a ese lugar. Por ejemplo, la escuela, los uniformes en las escuelas. Una de las cosas interesantes de los uniformes es para dar ese sentido de pertenecer. Y lógicamente cuando uno ve a alguna señorita, algún jovencito fuera de la escuela y por el uniforme decimos, ese muchacho es de la secundaria número 45, ¿sí o no? Esa señorita no debería de andar aquí, ella es de la prepa fulana, ¿verdad? Y yo recuerdo esas historias de juventud, cuando andábamos ahí, pues de la secundaria nos salíamos y nos íbamos a visitar la secundaria donde estaba mi esposa. En aquellos tiempos pues era mi novia. ¿No éramos nada? ¿Seguro? Bueno, pues yo andaba ahí sobres. Y bueno, tenían su uniforme, ¿verdad? Les llamaban las favoritas. ¿Las favoritas, se acuerdan? Eran las de la secundaria 6, ahí por el mercado de abastos. Bueno, eran las favoritas, vamos con las favoritas. Y bueno, ellas tenían su uniforme, bueno, como todo mundo puede tenerlo. Pero dice aquí, en este verso, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Dice, ¿y sé qué? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, 3,000 personas con una actuación, una manera distinta de comportarse a todos los demás. Una separación de lo que incluía ya ser parte de alguien, ser parte de algo. Quiere decir, mis hermanos, que tú y yo somos llamados aparte. Eso es lo que significa la iglesia. Los que son llamados afuera. Los que ya no son como los demás, somos apartados con una conducta, con un servicio, con una dedicación, con una responsabilidad totalmente diferente. Y me temo que muchas personas, mis hermanos, permiten que no tengan este concepto en su corazón y vamos a ver la reunión, algunos dicen, por internet. Mejor no vamos a la iglesia, vamos a verla por el internet. Estamos muy cansados, tu padre no puede y bueno, veamos por internet la reunión. Lo que era simplemente un tiempo de emergencia para ver la reunión, pues ahora se ha convertido en una costumbre, en una prioridad donde la gente no asiste, no pertenece, sino se queda viendo por el internet. Viendo por el internet de la reunión, hermanos, es una emergencia solamente. Pero ¿qué es lo que nos da sentido de pertenencia? Cuando somos añadidos, cuando somos parte de. Mire, no es una obra simplemente de la casualidad, una idea de alguien, el juntarnos como hermanos. Es parte de lo que nos dice la Biblia, para que seamos como esas gentes que recibieron la palabra, se bautizan, creen y son añadidos a una forma especial de vivir como discípulos de Jesús, ¿verdad? Bueno, creímos, somos discípulos, entonces por esa naturaleza nueva nos congregamos.
nace en el corazón entonces, o el deseo de ser parte de. Todos los que creen en sus formas de pensamiento, de ideas, de grupales, tienen un tiempo en el cual se juntan. Bueno, mis hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros, por la naturaleza nueva, como cristianos, tenemos que entender que es importante congregarnos. Y lo más importante, mis hermanos, es queremos verle a usted. Queremos verlo. Por eso nos da gozo y alegría cuando usted está aquí en esta reunión. Y también pues los internautas, les mandamos un saludo, pero los queremos ver aquí en la iglesia, ¿verdad? Que se recuperen pronto de sus dolencias, pero los queremos ver aquí, ¿sí o no? Bueno, si alguno comienza a poner su corazón en las emociones y dice entre sí, como ha sucedido o como puede suceder también, dice, es que Dios me dijo que aquí en este lugar voy a reunirme, pero al pasar las semanas, los días, dicen, oh, ahora Dios me dijo que ya no me tengo que reunir aquí. Y podemos pensar que es la reunión la que no nos gusta, la que es de esta forma. O alguien puede decir, es que no me siento integrado, no siento que sea parte de. Otros pueden decir, bueno, es que es el pastor el que no me agrada. No me agradan como es, no me agrada lo que dice y no me gusta. Otros pueden decir, es que está muy lejos, es que la iglesia está lejísimo, si no puedo ir, mejor voy a ver una que está cerquita aquí de mi casa, aquí a la vuelta. Bueno, tienen la decisión de hacerlo de esa manera, ¿no? Otros pueden decir, es que son los horarios, es que, no, ¿por qué no hacen uno en la tarde? Es que yo trabajo en la mañana. Imagínense. Recordemos entonces la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que la compartimos en una ocasión, en uno de los servicios pasados? El problema ahí, mis hermanos, no era el sembrador. Ni siquiera el problema era la semilla para dar fruto. Era la tierra, que era y que simboliza el corazón de cada uno. Era la tierra del oyente que impedía dar fruto. Por eso, mis hermanos, es interesante que la iglesia debe de estar formada por creyentes y no por asistentes. ¿Sí? ¿Qué es usted? ¿Un creyente o un asistente? Porque yo de vez en cuando voy al cine y soy un asistente al cine, pero no es parte de mi rutina y de mi compromiso, claro, de estar yendo a ese lugar, salvo excepciones. ¿Qué es usted entonces? ¿Un creyente o un asistente? Bueno, creyentes y no asistentes a la iglesia cristiana. Se hace una clara distinción, escuchen, entre ser un verdadero creyente o simplemente ser un asistente a la iglesia. Es completamente distinto. La membresía de la iglesia no se trata, escuchen, de la asistencia ocasional. No se trata de eso, o de una afiliación superficial, sino de una fe genuina en una vida transformada en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace ser creyentes, no asistentes. El que tenemos una fe genuina y una vida transformada por Cristo Jesús. Entonces, la diferencia entre un creyente y un asistente es muy clara. Es muy clara aquí en la iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Un creyente genuino, mis hermanos, ha nacido de nuevo, según Juan 3:3. Un creyente genuino ha nacido de nuevo, cosa que no hay en un asistente.
¿De acuerdo? Entonces, es importante, mis hermanos, que al escuchar esto puedas tú decir, no, pues con razón no tengo ganas de venir. Con razón me da flojera todo. Con razón, pongo pretextos para asistir, para ir a la congregación. Bueno, tal vez, escuchen, no has nacido de nuevo. Por eso, para un no nacido de nuevo, pues no le va a importar ir a la iglesia, ¿sí o no? Porque no tiene ese concepto de responsabilidad. Un nacido de nuevo, claramente, su deseo, su anhelo es estar, ir. Llueve o truene, voy a ir. Salvo que se enferme de algo contagioso, sí le vamos a decir, no venga por favor. ¿De acuerdo? Quédese en su casa hasta que se recupere bien, no nos contagie. Los amamos, pero quédense en su casa. ¿De acuerdo? Pero solamente, no la agarre de que, es que me duele la cabeza y como que sentía yo que era la influenza. ¿No me pone un dolor de cabeza? Tienes 3 meses que no vienes a la iglesia. Hermanos, un dolor de cabeza se quita pues con una pastilla, ¿no? Digo, si médicamente quieres hacerlo. Si no, pues te aguantas y dices, yo voy a ir. Un nacido de nuevo es importante, porque esto lo determina en un genuino cristiano. Bueno, un creyente genuino, entonces, tiene una relación personal con Cristo. Sabe orar, quiere adorar, quiere levantar sus manos. No solo es un conocimiento religioso el que tiene, sino ahora goza de esa relación personal de orar, de adorar, de encontrarle sentido al estar juntos, cantar, orar y gozarse en lo que es esta comunidad o la iglesia cristiana, ¿verdad? Un creyente genuino, entonces, porque estamos viendo la diferencia de un creyente y un asistente, ¿de acuerdo? El creyente muestra sus frutos o los frutos del Espíritu Santo en su vida, según Gálatas 5:22. Nada más lo anota si quiere. En Gálatas 5, versículo 22 y 23, muestra los frutos del Espíritu. Un cristiano, alguien que no es cristiano, pues ¿qué va a entender esto? ¿Qué va a poder mostrar? Solamente cosas de la carne, ¿verdad? Cosas sentimentales. Por eso, lo que yo dije, que muchos pueden poner pretextos para ir a la iglesia, utilizando inclusive, no, pues es que no fui, pero lo vi en internet. Bueno, o sea, no podemos discutir una decisión de las personas en ese tipo, ¿no? Si decidieron quedarse y verla por internet, bueno, sus razones tendrán. Pero, escuchen, los cristianos podemos entender que el verlo por el internet, o no querer ir, o poner pretextos, o decir, me voy a cambiar de iglesia porque esta no me gusta más otra, no sé, tantas cosas que pueden suceder, ¿verdad? Simplemente muestran que tal vez es un asistente y no un creyente. ¿Por qué? Porque el creyente, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, inmediatamente fueron arraigados, añadidos. ¿Por qué? Porque creyeron. Hermano, usted a lo mejor dice, pues yo vine porque me gusta y me agrada yo venir. Yo la verdad, eso simplemente es de alguien que es de un creyente. Una actitud de un creyente, no de un asistente. Alguien que decidió porque sabe que es un compromiso de Dios y él o ella el venir. Porque dicen, no, yo nomás voy los domingos. Hay cristianos domingueros también. Ahora, no vamos a poder decirles, ay no, eso es pecado, eso que están haciendo. No. Pero hay un gran compromiso cuando uno se considera verdaderamente cristiano. Y sabemos que no es
un creyente solamente, un asistente solamente a la iglesia? Bueno, este creyente genuino muestra sus frutos o los frutos del Espíritu Santo en su vida. También un creyente genuino se compromete con la iglesia y participa activamente en la comunidad cristiana. ¿Sí? Lo repito, un creyente genuino, no un asistente, se compromete con la iglesia y participa activamente en la comunidad cristiana. Todas estas actividades que tenemos, mis hermanos, que el hermano Roberto les ha anunciado, ¿para quién son? ¿Es para la iglesia de allá enfrente? ¿Es para la iglesia que está allá a 3 cuadras? ¿Es para que usted invite a los hermanos de la iglesia a la Aleluyita Gloria a Dios? Digo, si se llamaran así, ¿verdad? No. Ahora, quiero que lo diga. Me están invitando a mí. Es para mí. Es para usted. Voltee con el que está a un lado, dile, es para ti. De matrimonios, de varones, de mujeres, ya de la clase de los adolescentes y jóvenes ya inician este domingo. Y bueno, la clase del sábado de discipulado, todos son cordialmente invitados, todos los creyentes, ¿sí? Porque sé que van a decir, ay, ahora el sábado. Bueno, si tú eres un asistente, estás pensando como lo estoy diciendo, ay, ahora el sábado, ¿ahora qué? Bueno, esto nomás están viendo a ver qué ponen. No, mis hermanos, la iglesia se compone de creyentes, aquellos que creen en la palabra. Por eso son añadidos. Por eso vimos al principio el fundamento, la forma en que la iglesia cristiana crece es porque creyeron. Y todos los que habían creído o todos los que recibieron la palabra se separaron. ¿Sí o no? ¿De quién se separaron? De los que no recibieron. De los que dijeron, no, ¿a poco? No, es mucho compromiso. No, yo no le entro. Yo voy a la iglesia cuando sienta ir. ¿Ese es un asistente? No, yo no tengo ganas de ir porque es que estoy viendo un programa bien padre y ya tenía tiempo esperando que saliera en la televisión y ya salió. Y qué ocurrencia del diablo que sale los miércoles a las 8. Bueno, dice, no, y luego, mira, si pusieran una reunión a las 6, yo te aseguro que allí estoy. Manos, te van a poner algo a las 6 de la tarde en la televisión, ¿sí o no? Ahí va a estar la novela y vas a querer estar prendido ahí. Esos son los asistentes. Pero los creyentes dicen, donde me la pongan, a la hora que sea, cuenten conmigo. Qué tremendo, ¿no? Esos son los creyentes. ¿Por qué? Porque en un creyente, mis hermanos, hay un compromiso con la iglesia y con Dios primeramente. Eso que ni qué, ¿de acuerdo? Es Dios y a la iglesia, y también participar activamente en las cosas de la iglesia. ¿Por qué será que cuando hay una invitación, todo el mundo dice que sí, yo vengo, y no vienen? Siempre que hay la lista de la reunión de varones, o bueno, hacemos listas para saber cómo acomodar. No crea que porque queremos controlarlos. No, es para saber cómo acomodamos, e inclusive para los matrimonios, pues saber qué tipos de comidas se van a necesitar, para que decir, no, ya no traigas comida salada, ahora trae postre, porque nos hace falta el postre. Es por eso, pero, y luego no, pues que son 70 parejas. Y algunos se comen, 70, gloria a Dios, 70 parejas. Y yo digo, espérense, porque de esas 70 van a faltar todavía, no van a venir todos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te apuntas y no vienes? Bueno, puede suceder muchas cosas, ¿de acuerdo? Muchas que están fuera también de nuestro control, yo estoy de acuerdo. Pero en la mayoría de los casos
tal vez necesita ser un creyente, porque un creyente efectivo y genuino está comprometido con las actividades y no le pesa, quiere estar ahí. Bueno, un creyente genuino, mis hermanos, entonces obedece a Dios y crece en santidad y en servicio a Dios, creciendo en santidad. Bueno, ya vimos lo que es un creyente genuino, pero un mero asistente a la iglesia, bueno, hay gentes que son simples asistentes, sin compromiso, vienen y se sientan, les gusta, pero hasta ahí. Oye, está bien para la primera vez, la segunda vez que vienes a la iglesia, la tercera vez, la cuarta vez a la iglesia, pero ya tienes 3 meses, 4 meses, 1 año y todavía estás así como que arranca y como que no arranca. Bueno, entonces debe de haber una definición, ¿sí o no? Me voy a definir. ¿Sigo siendo un asistente o quiero ser un creyente genuino? Bueno, el mero asistente a la iglesia es el que solo va a los servicios por una costumbre, tal vez por una presión social o por una tradición familiar. Bien, un mero asistente a la iglesia, nos damos cuenta que no ha experimentado esa conversión real, ni un cambio en su vida. No hay una conversión real en un asistente, porque todavía hay muchas cosas que, habiendo ya por el tiempo haberlas dejado y caminando al crecimiento, a la santidad, entonces nos damos cuenta que sus reacciones son carnales, no son guiadas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces podemos considerar como que es un asistente. No le podemos pedir a un asistente más compromiso que eso, ¿de acuerdo? Bueno, no puede haber entonces cambio en su vida. Un mero asistente entonces a la iglesia, estoy hablando a la iglesia, no muestra crecimiento espiritual, ni un deseo de obedecer a Dios. Y hay asistentes a la iglesia así. Tal vez usted conoce a alguien que así es, alguien muy cercano a usted, ¿sí? Que no muestra crecimiento espiritual. Cuando alguien no está creciendo espiritualmente es porque no ha dado los primeros pasos de haber recibido la palabra, haber nacido de nuevo como cristiano, porque eso por naturaleza divina le va a dar crecimiento espiritual. Va a tener ganas, va a querer orar, va a querer llegar a casa y espérame, déjame, voy a mi tiempo de oración. Se da un tiempo para orar, se da un tiempo para leer la Biblia. Ya dejó ahí las revistas que leía antes y ya dejó a Calimán a un lado. Calimán, ya ni lo conocen algunos, ya no saben ni qué es eso. Ya dejó ahí sus revistas, ya dejó ahí todo lo que antes leía, los cuentos, los libros que no eran nada edificantes. Ahora agarra la Biblia. Entonces quiere decir que hay crecimiento espiritual en una persona así. Pero cuando es alguien que solamente es un asistente, mis hermanos, no muestra ese deseo de crecer espiritualmente, ni un deseo de obedecer a Dios, y es un rebelde, es peleonero, es contumaz, no quiere someterse en su casa a sus padres, a las autoridades delegadas por Dios en el gobierno, no quiere obedecer a nadie. Llega a la iglesia, como es un asistente, pues claro que también va a ponerse aquí a decir y hablar y cuanta cosa, porque es una persona que no ha sido un creyente verdadero. Por lo tanto, no ha nacido de nuevo, y esas son las condiciones en su corazón. Todo le parece mal. Bueno, no podemos decir que un asistente a la iglesia tenga crecimiento espiritual. Claro que no. ¿Por qué? Porque este asistente a la iglesia
puede ser un religioso, pero sin una relación verdadera con Cristo. Ahora, las advertencias sobre los asistentes sin ser convertidos, se advierte para estas personas sobre el peligro de ser solamente un asistente a la iglesia sin haber nacido de nuevo. Bueno, alguien dijo por ahí, una oveja puede extraviarse y volver, pero un cerdo siempre regresará al lodo, porque dice la palabra del Señor, la puerca vuelve a su vómito. O sea, no se asusten tampoco, no dije nada fuera de la palabra, ¿no? Pero exactamente es esto, un cerdo siempre vuelve y regresará ¿a dónde? Donde pertenece su naturaleza, así es. Pero una ovejita como tú y como yo, ¿sí? Aunque nos podemos extraviar, volvemos al redil, ¿sí? Porque nuestra condición ahora es de ovejas, ¿de acuerdo? No se ofenda. Bueno, y si alguien pensará que es fuerte esto, bueno, entonces a lo mejor es un asistente nada más. Pero un creyente se ha convertido en una ovejita del Señor. ¿Sí o no? Y sí, nos extraviamos, nos vamos por ahí, damos tumbos, pero volvemos al redil otra vez. Volvemos al camino, perdón. Bueno, muchos que asisten a la iglesia, entonces, nunca han sido transformados por Cristo. Solo están cubiertos de religiosidad. Y es gente que aunque asisten a la iglesia, por lo tiempo que sea, siempre son duros de tratar, siempre cometen las faltas, nunca aceptan la corrección, siempre están ahí dando problemas, siempre están ahí peleando, y por qué, y quién dijo, y yo sabré, y si a mí me da mi gana, y yo vengo cuando quiera, y llego tarde, y hago lo que, tanta cosa, ¿no? Que puede pensar. Entonces podemos ver que esta persona no ha sido transformado por Cristo. Solo están cubiertos ¿de qué? De religiosidad. Porque inclusive pueden cantar también, ¿sí o no? Ya se la saben, les gustan los cantos, pero no han sido transformados por Cristo en sus corazones. Eso, mis hermanos, es solamente un asistente. El paso que sigue para un asistente es ser convertido por recibir la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando alguien recibe la palabra, es añadido, como dice Hechos 2:41. O sea, es añadido al redil. Ahora somos parte de. Ahora somos pertenecientes a la iglesia, a Cristo Jesús como Señor de nuestras vidas. ¿Se acuerdan que vimos la parte del cuerpo? Que aunque somos muchos miembros, ¿sí? Somos un solo cuerpo. Tú eres parte y tienes muchos miembros, pero todos actúan de un común acuerdo, para bien en una dirección. Exactamente es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros, que seamos creyentes y no asistentes. Un creyente transformado es un miembro que se convierte en alguien que va caminando acorde a la dirección que Dios le está marcando. Y esa dirección la va a llevar a casa con sus hijos, la va a llevar al lugar donde esté en su trabajo, porque sabe manejarse bajo la dirección de superiores. ¿Sí o no? Bueno, pero una persona que se le advierte sobre solamente ser asistente es alguien que está cubierto de religiosidad nada más. Se dice que la iglesia entonces no es un club social, sino el cuerpo de Cristo, compuesto por personas realmente regeneradas por el Espíritu Santo. Vamos a ver señales de un verdadero creyente. Cuando yo lo estaba leyendo, estudiando, dije,
A ver, yo quiero ver si soy un verdadero cristiano, porque podemos decir que somos, pero en base mejor a la palabra, nos podemos dar cuenta si vamos caminando en la dirección correcta, ¿sí o no? Bueno, señales de un verdadero creyente. Un verdadero creyente, mis hermanos, se identifica por características específicas. Así como uno asistente se identifica por características específicas, ¿verdad? Lo mismo pasa con un creyente. Hay características de un creyente porque ha nacido de nuevo. Bueno, una característica de una conversión genuina en un creyente es que reconoce su pecado, ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Fíjense, ha reconocido su pecado y ha recibido a Jesucristo como su Salvador. No podemos brincarnos los pasos para la salvación, para agradar a Dios o para ser hijo de Dios. Necesitamos los pasos primarios, que es reconocer nuestro pecado, reconocer que somos pecadores y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Alguien ya lo recibió aquí en esta noche? Yo ya, hace muchos ayeres. Somos hijos de Dios porque hemos recibido a Jesús y hemos reconocido nuestros pecados. Entonces, cuando alguien reconoce sus pecados y ha recibido a Jesús como el Señor y el que perdona todas sus faltas, es una conversión genuina. Pero también porque ha experimentado un cambio en su corazón. Sabe que ya no debe de ser como era antes. Ahora hay un cambio y experimenta en su corazón, en su mente y en sus acciones cambios drásticos. Ya no hablas como hablabas. Ya no decías, o más bien, ya no dices las cosas que decías. Eran amarguras, resentimientos, todo era pleito para ti, eran inconformidades, pero ahora ya piensas diferente. Ahora ya te callas, eres más sabio en pronunciar alguna decisión. Ahora ya dices cosas tan distintas que dices, ay, ¿de verdad yo dije eso? Sí. Ya salen cosas de tu corazón porque ahora has experimentado esa salvación, ese cambio que está Dios dando a tu corazón, un corazón regenerado. ¿Cómo estaba nuestro corazón antes? ¿Te acuerdas? En un creyente podemos entender cómo estaba nuestro corazón, lleno de pecado, negro, lleno de vicios, lleno de mugre, lleno de tanta cosa. Ese era el pecado que gobernaba nuestras vidas. Pero ahora una genuina conversión nos habla de que hay un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras acciones. Pero también, mis hermanos, una conversión genuina de un creyente es exactamente comprometido con la iglesia. Ese es el otro punto, compromiso con la iglesia. No solo asiste a la iglesia. ¿Quién le dijo a usted que viniera a la iglesia? ¿Alguien le apuntó por la espalda y le dijo, o te vas a la iglesia o ya no regresas a la casa? Nadie. O le dijeron, mira, vas a la iglesia, checas una tarjetita que tienen y te la llevas y te vamos a dar tanto dinero por tu asistencia a la iglesia. ¿Alguien le dijo? No. Espero que estemos aquí porque anhelamos estar, porque queremos, porque somos parte de eso, somos un equipo, ¿no? Entonces, eso es algo que ¿quién pone en el corazón? Bueno, Dios, a través de esa conversión genuina. Cuando yo quiero venir, yo no tengo duda de que ahí quiero estar con ellos, quiero estar con ustedes. Antes yo no pensaba así, ni le digo dónde quería yo estar, ni me diga dónde usted quería estar. No, hermano, si te digo,
No, me la pasaba y toda la noche allá con mis amigochas y hacíamos y deshacíamos, jugábamos y cuánta cosa. Y ahora mira, nomás quiero ir a la iglesia. Ya se me hace cuando que llegue el domingo. Yo sé que así están ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? Hermanos, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Ya quieren venir, sí. Hermano, ¿y por qué no tiene servicio los jueves también? Yo sé que me quisieran decir. Los viernes también, ¿por qué no? Ay, ¿verdad que sí quisieran venir? ¿De verdad? Yo sé que también tenemos compromisos en otras áreas, pero es interesante cuando tenemos ese compromiso con la iglesia. No solo de asistir, sino de participar en la oración. Fíjense, ya, la intención que Dios ha puesto en nuestros corazones es que los miércoles iniciemos con un breve tiempo de oración. O sea, tratando así como de ir paso a paso para que usted en cuanto llegue, no llegue así como que, comadre, ¿cómo estás? No, directo a la oración. Saludamos a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y seguimos en oración, ¿sí o no? Pero es un compromiso que nos enseña a ser participativos y activos en la oración. Entonces, no diga, ay, no, a la oración, yo llego después. No, es que no es este tiempo de oración mientras que llegan. No es mientras que llegan. Queremos que todos participen. Ahora, sé que por el trabajo algunos llegan safe, patinando. Está bien, pero ya está aquí y eso es algo importante. Y que cuando llegue, si son 3 minutos los que alcanzó de la oración que tuvimos, bueno, pero ya está conectándose inmediatamente al corazón de Dios, ¿no? Y eso es algo bueno. Entonces, es importante el compromiso en la oración, en el servicio, en la comunión con los creyentes, porque si algo era parte importante en el inicio de la iglesia, era, como le hemos dicho, la comunión con los creyentes, entre los creyentes. Pero también el compromiso de entender que si somos parte de la iglesia es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Esto de venir a la iglesia y de ser parte de la iglesia no es como ir o no ir a un club. No es como ir o no ir a un partido de fútbol. No, la iglesia, mis hermanos, es un organismo vivo y lo componemos todos. Dios habita en medio de su pueblo. Por lo tanto, mis hermanos, un verdadero corazón transformado y renovado y regenerado desea estar ahí. Quiero estar ahí. Quiero participar de la oración y de todo lo que quieran hacer. Cuenten conmigo. Bueno, ¿qué me dice de la obediencia a Dios también? La más importante, ¿verdad? No solo se escuchará la palabra de Dios, sino que la obedecerá, según Santiago 1:22. No solo va a escuchar la palabra, sino la va a obedecer, según Santiago 1:22. Anótelo nada más. Un verdadero creyente, mis hermanos, entonces, vive de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia en su vida diaria. Escuchen, un verdadero creyente, no un asistente, vive de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia en su vida diaria. No es vivir la vida cristiana aquí en la iglesia. Usted tiene que ser un verdadero cristiano y creyente allá afuera, en su casa, con la relación con su esposa, con la relación con sus hijos, en la relación con sus patrones, con sus compañeros de trabajo. Tiene que aprender a vivir las enseñanzas de la Biblia en esos lugares, en todo lo que usted haga. Un verdadero creyente puede entender esto porque hay un compromiso. Es una señal de un verdadero creyente, aquel que vive y obedece las enseñanzas de la Biblia en su diario vivir. ¿Cuántos testimonios no hemos visto
de malos comportamientos de cristianos. Y cuando tú llegas a un trabajo y te dicen, ¿tú eres cristiano también? Sí, soy cristiano. Pues mira, aquel también. No, y es horrible esa persona. No, nadie se quiere juntar con él. Es uno de problemas con ese joven. Es un problema con esa señorita. Nomás está dando problemas y problemas y problemas. Ya lo queremos correr al cristiano. Y tú llegas ahí con tu bandera en alto de yo soy cristiano. Y pues mejor la escondes, ¿verdad? La guardas porque no, hombre. Van a pensar que yo también soy así. Porque un verdadero creyente, una de las condiciones de su vida es que vive de acuerdo a la palabra. Eso era exactamente lo que Jesús, cuando reciben el Espíritu Santo, los saca de su forma de vivir para que vivan de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Diferente, ¿verdad? Bueno, otra de las condiciones en las que puede vivir un verdadero cristiano o señales de un verdadero creyente es los frutos del Espíritu Santo en su vida. Su vida debe de reflejar entonces amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, dominio propio, según Gálatas 5:22. Nada más anótelo y usted lo va a estudiar en casa. Esos son los frutos del Espíritu que debe de reflejar un cristiano como señales de una verdadera conversión. Entonces, su fe no es solo palabras, sino que demuestra también con sus acciones que es un verdadero cristiano. Entonces, creyente o asistente, ¿qué es usted? Según hasta lo que llevamos hoy, ¿un asistente o un creyente? El Señor quiere que sea un creyente. El llamado a dejar entonces de Dios es dejar la religiosidad. Y vayamos entonces a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, rápidamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Quiénes? Solo los cristianos. ¿Sí? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿fueron qué? Todos. ¿Quiénes son? Los que estaban allá adentro. Hermanos, no fueron llenos los de allá de la calle. No fueron llenos de Dios aquellos que estaban fuera, sino los que estaban adentro. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, y una vez después, aquí en el verso 5 en adelante, está hablando de todas las lenguas, los idiomas que había en ese lugar, porque salieron a compartir y a hablar de las maravillas, porque la gente escuchó el estruendo que hubo en ese lugar y fueron y vieron, ¿qué pasó aquí? Entonces se maravillaron porque les escuchaban hablar en el idioma de muchos de los que habían en ese lugar, porque había partos, medos, elamitas en el verso 9, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y luego el 11 dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, mire lo que dice entonces el 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo:
diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir todo esto? Y mire lo que dice en el verso 13. ¿Qué dice? Mas otros, ¿qué hacían? Se burlaban. ¿No creyeron? Eran los, tal vez, asistentes. Eran los que estaban afuera. Ellos no creyeron. Por lo tanto, no experimentaban esa relación que estaba sucediendo entre los cristianos ahora. Este era el fundamento inicial, mis hermanos, de la iglesia. Y dice, otros se burlaban y decían, están llenos de mosto. O sea, están borrachos. Bueno, y Pedro, ustedes saben que se levantó y empezó a dar un discurso tremendo, y nos vamos hasta el versículo 37. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, no les dijo, vayan a la iglesia. Aquí los esperamos en la siguiente reunión. O sea, el plan de Dios, mis hermanos, a través del derramamiento del Espíritu Santo, no era tener asistencia, era tener creyentes transformados, renovados, dispuestos, listos a servir, a trabajar en la obra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Fíjense, porque al final, en el verso 42, y terminamos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y perseveraban. ¿Quién perseveraba? ¿Los creyentes o los asistentes? Los creyentes. Hermanos, yo creo que en este momento ya habían desaparecido los asistentes. Porque algunos pudieron haber dicho, estos están bien borrachos, yo no le entro. Pero tal vez otros dijeron, sí me quiero arrepentir. Porque dice que después de la predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron ahí? Más de 5,000. Ese tremendo mensaje de Pedro. Y dice, y perseveraban. Ahí está, mis hermanos, el compromiso de un verdadero creyente. Y el Señor en esta noche te quiere como un creyente y no como un asistente. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y yo quiero invitarle que oremos. ¿Qué diferencia hay entonces entre un creyente y un asistente a la iglesia? Los dos pueden ir a la iglesia. El creyente va por convicción y el asistente va por religiosidad. ¿Cuántas veces no fui yo a la iglesia tradicional? Años y años y años. Era asistente nada más. No había cambios en mi vida. Algo necesitaba, ¿verdad? Yo tenía deseos. Yo tenía ganas de ser transformado, pero no había enseñanza, no había conocimiento, pero sí había religiosidad. Yo quería irme a un seminario. Yo tenía familiares que eran del seminario, que íbamos para sacerdotes también. Me gustaba a mí eso, pero no, era religiosidad nada más lo que yo tenía. Claro, me aparté de eso, de esa idea. Me fui a las cosas del mundo, hasta que Dios me agarró y me tomó otra vez. Me dijo, no, es que vas a ser un creyente, ya no eres un asistente. Y el Señor transformó todo, ¿no? Yo quiero invitarte a que cierres sus ojos y tú le digas al Señor, yo entiendo la gran diferencia entre lo que es ser creyente y ser asistente. Yo quiero ser un creyente, Señor, dile. Yo quiero mostrarme, yo quiero dar esos frutos de un creyente genuino, porque he nacido de nuevo, porque yo no tengo duda que te he recibido en mi corazón como el Señor de mi vida.
Yo he hecho esa confesión de saber que tú perdonaste mis pecados. Si alguien aquí en esta noche quiere iniciar en su vida como un creyente, dígale ahí en su corazón: Señor, yo sé que tú solamente puedes perdonar mis pecados. Si alguien no le ha recibido, dígale, puede decirle en esta noche: yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, porque yo no quiero ser asistente nada más. Yo quiero ser un cristiano comprometido, genuino, renovado y transformado. Quiero tener una relación con Cristo, una relación personal de amor, de oración, de adoración, y no solamente un conocimiento. Quiero mostrar los frutos del Espíritu de Dios en mi vida: el amor, el gozo, la paz, la seguridad, la fuerza, la fe. Y me comprometo a ser participativo en las cosas de la iglesia, porque eso es a lo que tú me has añadido a la iglesia. Soy parte de la iglesia, Señor, activo en esta comunidad, casa de oración, donde tú me has puesto, Señor. Pero lo primero que tengo que hacer es obedecerte a ti, Señor, como parte de mi creencia, de mi fe en ti. Ahora creo en ti, Señor, te obedezco y quiero crecer en santidad y en el servicio en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero ser un creyente y no un asistente nada más. Y dice tu palabra claramente: así que los que recibieron, yo te he recibido. Yo te he recibido como el Señor de mi vida. Creo en tu palabra como la máxima autoridad en mi vida, en mi familia, en mi corazón, Señor. Y yo haré todo lo que debe de hacer un miembro, un creyente en la iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque me has añadido a este lugar como parte de tu pueblo, Señor, como parte de tus hijos. Y gracias por ser el Señor de nuestras vidas. Y que en esta noche todos podamos saber que tenemos la oportunidad de ser ya no asistentes, sino creyentes en ti. Dígalo conmigo: en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.